Bien, buenas tardes, bienvenidos jóvenes a esta sesión correspondiente ya a la semana 14 para ustedes de la unidad didáctica de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares. El día de hoy realmente he creído conveniente tomar el tiempo de la sesión para desarrollar eh, con calma este tema de metodologías ágiles para gestionar proyectos agroalimentarios, puesto que, si bien es cierto, estaba establecido que se vea esto un poco después, la siguiente sesión todavía, creo conveniente trabajarlo desde ahora para que ustedes puedan tener el tiempo suficiente de ir desarrollando poco a poco el trabajo que se les asigne para complementar su trabajo final, que el día de hoy también les voy a comentar de qué se trata. ¿Sí? Entonces, en la sesión del día de hoy, correspondiente a esta unidad didáctica, voy a trabajar lo que son metodologías ágiles y me voy a tomar unos 20 minutos para también explicarles en qué va a consistir el trabajo final del curso, porque es oportuno que ustedes lo sepan desde ahora para que vayan avanzándolo y no me digan después que han tenido solamente poco tiempo, ¿no? De hecho, lo que me gustaría es que en las sesiones sucesivas nos enfoquemos ya en pulir esos entregables que ustedes van a presentar para poder culminar satisfactoriamente el curso, puesto que ya después de estas metodologías ágiles para gestionar proyectos agroalimentarios, lo que vendría ya sería la parte de ejecución del proyecto. Y esto pues realmente está muy ligado ya a a la parte presencial, ¿no? Entonces, eh, avancemos con este tema para pulir los entregables y también de indicarles, ¿no?, cuál va a ser el entregable o los entregables finales que van a tener que presentar, a manera de que puedan tener el tiempo suficiente para poder trabajarlos. Bien, antes de continuar, jóvenes, y disculpen que no les haya hecho la consulta antes, comuníquenme por favor si me están escuchando adecuadamente. Sí, profesor. Perfecto, Sí, gracias. profesor. Sí, bien, entonces estamos bien con ese tema. Gracias. Veo que aquí en el chat también han escrito, algunos han levantado la mano. Perfecto, perfecto. Entonces, jóvenes, qué importante, y podría decirles tal vez el tema más importante de toda la unidad didáctica en lo que viene hacia el futuro, eh, relacionado pues a estas metodologías ágiles para gestionar proyectos agroalimentarios, ¿no? Realmente, antes de empezar, pues quería comentarles un poco, ¿no?, cómo es que nace este término ágil, ¿no? Algunos pues relacionan el término ágil con manejar proyectos cortos y eso para nada es así, no tiene absolutamente nada que ver. Tampoco tiene que ver con acelerar el cronograma, no tiene que ver con eso, sino más bien establecer ritmos continuos de trabajo que permitan eh, brindar entregables de forma incremental, que nos permitan, de cierta manera, a través de la adopción del cambio como parte natural del proyecto, nos permitan estimar de alguna forma cuánto trabajo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, yo sé que es un poco complejo de entender lo que les acabo de mencionar y probablemente muchas de las cosas que nosotros conversemos el día de hoy van a ir un poco en contraposición a esta formación que ya hemos llevado hasta el momento sobre metodologías predictivas, que es lo que hemos desarrollado con la guía del PMBOK, que no es excluyente tampoco, sino más bien la industria agroalimentaria eh, adopta o debería adoptar, si es que todavía algunas empresas no lo han hecho,
para, sobre todo los departamentos de investigación y desarrollo, debería adoptar proyectos híbridos, ¿sí? Esto ya se los había comentado, me parece, cuando hablamos de enfoques de desarrollo. Proyectos híbridos. ¿Qué quiere decir? Proyectos híbridos quiere decir proyectos que tengan una base predictiva, ¿cierto? Más un desarrollo ágil, ¿sí? Esos son proyectos híbridos. De hecho, la guía del PMBOK en esta sexta edición ya nos da chispazos para los que han tenido la oportunidad de leerla, porque ustedes todos tienen el material. Y si no lo tienen, no lo ha descargado, recuerda que está en el aula virtual también. Esta guía del PMBOK, si te percatas, en todas las áreas de conocimiento y en todos los capítulos, la última hoja de cada capítulo te da algo que se llama caso para enfoques adaptativos, te dice, ¿no? Y te da una serie de pautas, recomendaciones de cómo lo podrías hacer, pero que no es otra cosa que una pincelada de lo que va a venir en la séptima edición del PMBOK. ¿Sí? La séptima edición del PMBOK muy probablemente se va a centrar en enfoques híbridos, ¿sí? Es decir, ni completamente predictivos ni completamente ágiles, sino más bien con lo mejor de ambas estrategias, ¿no? Entonces, eso para empezar y eso para entrar en contexto sobre agile o ágiles, que son formas de gestionar proyectos un poco diferentes, pero que realmente son muy útiles para nuestra industria y es necesario que las conozcamos. ¿Ya? Bien. Como introducción, jóvenes, aparte de lo que ya les acabo de decir, pues, recuerden que en el año 1968 hubo la llamada crisis del software, ¿sí? Que en realidad no fue otra cosa de una incidencia propia del comienzo, así, en esas épocas de la digitalización, pues, ¿no? Entonces, como los project managers, pues, que en ese entonces no se llamaban project managers, sino de repente permanecían con los nombres de sus gerencias funcionales, ¿no? Como jefaturas o gerentes, ¿no? Se dieron cuenta de que no podían gestionar proyectos que tenían que ver con tecnologías de la información o con software o con desarrollo de aplicaciones. Bueno, en ese entonces no había aplicaciones, pero software básico, pues, para aquellas computadoras de antaño, las primeras, ¿no? Estamos hablando de esas que ocupaban todo un cuarto entero para el CPU, ¿no? Por la memoria que tenían que tener y que hoy en día, pues, en una micro SD nosotros podríamos tener 100 veces más capacidad que una de esas computadoras. Entonces, se empezaron a topar con esta realidad, pues, de que los proyectos de este tipo no podían gestionarse de manera predictiva. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenías definido de qué es lo que ibas a lograr con lo que estabas haciendo. Vamos, ponte en los zapatos de los inventores, los científicos, los gerentes en aquella época. Sin computadoras, sin celulares, ellos lo único que conocían era la necesidad que tenían de interconectar las cosas, pero no sabían cómo lo iban a hacer. Entonces, por ende, no podían ajustarse a un enfoque predictivo porque realmente no sabían cuál iba a ser su producto, ¿no? Algo súper interesante que también es una constante, por ejemplo, cuando hacemos investigación e innovación, porque, a ver, pongámonos en el caso de ahora el tema de la vacuna contra el COVID, ¿no? Contra el COVID-19.
Cuando se empezó esta carrera para encontrar la vacuna, que por cierto, hoy día se ha lanzado la primera vacuna en todo el mundo, pero bueno, ese es un paréntesis. Cuando se empezaron los estudios para esa vacuna, jóvenes, realmente los científicos no tenían ni idea, de cómo es que la iban a conseguir. No tenían ni idea de qué componentes iba a tener el resultado. Prácticamente solamente tenían la idea de cuál era la necesidad, que era eh, salvar pues a millones de personas a través de la implantación pues de esta vacuna en las grandes masas para poder evitar que se contagien de esta pandemia, ¿no? Entonces, es muy similar. Y si nos vamos al rubro de alimentos, nos vamos a encontrar con una realidad semejante cuando, por ejemplo, nosotros queremos formular alimentos que tengan un valor funcional en las personas, ¿no? Pónganse ustedes en los zapatos de Julio Garay, un colega que el año pasado presentó las galletas Nutrihierro, ¿no? En donde en galletas convencionales él integraba formulación con sangrecita, sí, sangrecita de cerdo, y las fortificaba pues con hierro, ¿no? Fortificaba con hierro las galletas y con con el consumo de estas galletas él erradicaba la anemia. Pero pónganse ustedes en los zapatos de él antes de que empiece a trabajar el proyecto. Él sabía que quería crear un producto que acabe con la anemia o que por lo menos ayude a tratarla. Pero realmente, ¿sabía cuál iba a ser el producto terminado que iba a tener? Tal vez tenía una idea de él, ¿no? Pero eh, al punto de saber que iba a contener incluso sangrecita u otros componentes de repente que tienen esas galletas, a ese punto, a ese nivel de detalle, todo eso él lo fue descubriendo en el camino, ¿no? Entonces, ese es un modelo de proyecto de innovación disruptiva. ¿Qué quiere decir? Un proyecto de innovación que crea algo que no existe, ¿no? Crea algo que no existe. Vamos, existen galletas, pero no existían galletas que a través de su consumo no solamente estés consumiendo alimentos, sino también estés previniendo una enfermedad o tratando una enfermedad, ¿no? Entonces, a través de esta innovación que el colega desarrolló y a través de las tantas innovaciones que las empresas de la industria alimentaria han desarrollado a lo largo del tiempo, también nos chocamos con la cruda realidad de que, por ejemplo, quienes somos proyectistas, quienes proponemos proyectos ya desde hace bastante tiempo, siempre nos topábamos con que lo planificado en los formatos de informe de proyecto, en los formatos de formulación de proyecto tradicionales, que básicamente trabajaban con antecedentes, referencias bibliográficas, marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos formatos eran totalmente insuficientes para poder realmente hablar del trabajo que se hace en una innovación. Entonces llegábamos a un punto de que solamente la formulación del proyecto nos servía para apoyarnos en el cronograma, para tener que cumplir plazos y para tener que conocer solamente las funcionalidades de cada componente que va a interactuar en la fórmula. Pero después de eso, todo el trabajo que se hacía para poder obtener el producto prácticamente quedaba sin documentar. Todo el trabajo que se hacía para generar el entregable o los entregables del proyecto
quedaba sin documentar y lo único que se hacía era poner discusiones y conclusiones subjetivas, porque el redactor, es decir, el proyectista, es el que escribe esas discusiones subjetivas, y las conclusiones pues sí son un poco más objetivas porque son basadas en resultados, pero desde ese punto de vista, los formatos que manejábamos realmente no abarcaban todo el conocimiento que había de por medio, ¿no? Por ejemplo, en esos formatos no había ningún indicio de cómo gestionar los equipos de trabajo. Lo único que te decía era que pongas quiénes van a trabajar y con qué materiales. Nada más, pero no te decía cómo iban a trabajar, de qué manera iban a interactuar, ¿no? Nunca se armaba un cuadro de roles. Entonces, todas estas deficiencias, todas estas deficiencias quedan de lado cuando aparece Agile o Ágil para proyectos agroalimentarios, que de hecho no estoy hablándoles de una cosa nueva. Agile existe hace mucho tiempo, pero existe en el rubro del software, en el rubro de sistemas, pero en alimentos realmente es una tendencia que tengo conocimiento que solo las grandes empresas del rubro alimentario, bueno, vamos, llámese por ahí un Arca Continental Lingley, por ahí un Alicorp, ¿no? Por ahí un Mondelez, tal vez. Eh, Estas grandes corporaciones realmente son las que sí están trabajando sus proyectos de esta manera, ¿no? Con Agile o con Ágil. Y resulta pues que los resultados son mucho más vistosos, son mucho más ágiles, como se dice. La optimización de los recursos es mucho mejor y sobre todo los stakeholders siempre están mejor involucrados. Entonces, desde esta óptica, trabajar con ágil ese tipo de productos, o por lo menos el desarrollo de los productos, eh, es un plus que realmente cualquier profesional de la industria alimentaria que lo tenga va a saber diferenciarse. ¿Ok? Entonces, dentro de todo lo que les acabo de mencionar, en el año 86 recién se acuña el término ágil, ¿no? Y a partir de eso nace el famoso Scrum, que no es otra cosa pues que una metodología ágil, que es una de las más aplicadas en la industria alimentaria, en las pocas empresas que sé que ya lo tienen implementado, ¿no? Porque muchas todavía siguen trabajando sus proyectos de manera tradicional. Entonces, uh, en el año 86, ¿sí? Que ya se había viralizado o había nacido Scrum, básicamente se desarrolla un manifiesto ágil para software, que si bien es cierto es para software, pero también rige para nosotros, porque también nos vamos a centrar en estos manifiestos para poder gestionar los proyectos, ¿sí? En primer lugar, se habla de que los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros valoramos como proyectistas agilistas, porque eso es lo que vamos a hacer ahora, valoramos que existan procesos y herramientas para hacer las cosas, ¿sí? Pero valoramos más a los recursos, es decir, a las personas y a las interacciones que puedan haber entre ellas. ¿Por qué? Porque de ellas viene el trabajo, viene la experiencia, viene la predisposición, viene la colaboración y por ende, por causa de ellas, es que se cumplen los objetivos de los proyectos. Entonces, ¿es importante tener procesos y herramientas? Sí, pero más importante es tener a las personas adecuadas. ¿Qué más? Se prioriza el software funcionando sobre la documentación extensiva.
Agile o ágil permite desarrollar proyectos sin llenarnos de papeles. Ustedes han experimentado ya la cantidad de documentación que se tiene que manejar bajo un enfoque predictivo. Y eso que nosotros hemos desarrollado entre anteproyecto, acta de constitución, gestión del alcance y gestión del cronograma, solamente grupo de procesos de inicio, anteproyecto y 2 áreas de conocimiento, nada más. Faltan otras 8 áreas de conocimiento y otros 4 grupos de procesos. Entonces, hemos trabajado lo básico, Sin embargo, si hubiéramos trabajado todo, pues hubieran visto con mayor claridad la cantidad de documentación que se tiene que manejar en un proyecto predictivo. En Agile se permite priorizar que el producto se realice de manera adecuada. En este caso le ponen software funcionando. Para nosotros, a eso nosotros le llamamos producto mínimo viable, o en inglés por sus siglas MVP. ¿Ya? Producto mínimo viable. ¿Sí? ¿Qué es un producto mínimo viable? Es un prototipo. ¿Sí? Es un prototipo del producto. No es el producto terminado. Es un prototipo del producto, pero que te va a permitir conocer las características más saltantes de ese producto y mostrárselas a tus clientes o al dueño de tu producto. ¿Sí? Entonces, no te está diciendo que no documentes tampoco, pero antes que documentar, priorizamos que el producto esté bien hecho. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta ya que hay un enfoque hacia el producto. Luego, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. De una manera predictiva, ¿cómo se desarrollan los proyectos? Hay un cliente, ¿sí? Hay un cliente, hay un patrocinador, hay un project manager, hay un equipo, y para poder establecer relaciones entre ellos se hacen contratos. El cliente solicita, el patrocinador facilita, el project manager planifica, ejecuta, controla, monitorea y cierra el proyecto, el equipo desarrolla el proyecto, entre todos hacen un cierre y al final el project manager y el patrocinador validan los entregables con el cliente. Eso es lo que se hace. Pero si el cliente les dice, no, esto no es lo que yo les he pedido, denme otra cosa, tienen que arreglarlo. Hay mucho riesgo y mucha implicancia contractual ahí. En Agile, ¿sí? Agile o ágil, lo que nosotros hacemos es involucrar al cliente, de tal manera de que el cliente está perenne con nosotros, o por lo menos un representante de él llamado dueño de producto. Está trabajando constantemente con el equipo de desarrollo para poder obtener los entregables. Y este mismo dueño del producto o el cliente va testeando el producto conforme se va desarrollando. En el caso de nosotros, el prototipo, el dueño del producto pues tiene que probarlo, tiene que ver, me parece que está muy ácido, o me parece que de repente está muy dulce, o me parece que el sabor no es el que yo estaba esperando, necesito que hagan esto o esto otro. De tal manera de que el cliente prácticamente es parte del proyecto y obviamente las implicancias contractuales son repartidas. ¿Por qué? Porque el cliente ha sido parte de la toma de las decisiones y por ende la responsabilidad también es de él, ¿no? De si algo sale mal o también de si algo sale bien. Y también tenemos la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. ¿Es importante tener un plan de trabajo? Sí, pero
también es de la misma importancia o inclusive mayor saber aceptar el cambio y adaptarte a él. Entonces, por eso es que nosotros cuando tenemos un cliente involucrado, el cliente va a estar constantemente diciéndote, oye, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me parece que está así, esto está muy dulce, está muy ácido, está muy salado, el color no me gusta, la textura no me gusta, me parece que debe estar más clarificado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una serie de cambios a las cuales el equipo tiene que adaptarse lo más rápido posible. Ahora, ¿cómo se manejaría ese tipo de cambios en un proyecto predictivo? Pues tendría que pasar por un sistema de control integrado de cambios. Se tendría que ingresar una solicitud de cambio y tendría que ser evaluado por el equipo de control integrado de cambios. Ese iterín para realizar un solo cambio podría tomarte 2, 3, hasta un mes. Ya, 2, 3, 4 semanas, un mes o más, dependiendo de la prioridad que se le dé al cambio. E inclusive después de todo ese análisis, puede surgir que el patrocinador dice, no, no queremos que se haga ese cambio, y lo rechaza. En cambio, cuando trabajamos en Agile, lo que buscamos es lidiar con las expectativas del cliente en tiempo real para poder desarrollar algo que sea funcional para él, que lo vaya a utilizar, que lo vaya a consumir, que le vaya a ser útil, que sienta que nosotros le estamos agregando valor a lo que el cliente requiere y no necesariamente estamos haciendo lo que nosotros creemos que él quiere, sino que nos aseguramos de hacer lo que realmente quiere y lo que necesita. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que este manifiesto ágil, si bien es cierto, como está redactado, está orientado al software, funciona perfectamente en la industria alimentaria. Ahora bien, ¿cómo definimos Agile o ágil? ¿Sí? En primer lugar, en el lado izquierdo tenemos un proyecto tradicional, que básicamente lo que un proyecto tradicional va a tener fijo va a ser siempre los requisitos. Profesor, ¿cuáles son los requisitos del proyecto? Bueno, lo que te han pedido tus interesados o tus stakeholders, que principalmente tienen que ver con alcance, costo y calidad. Eso es lo principal, a menos que también te pongan restricciones de cronograma. También podría ser. Pero por lo general, alcance, costo y calidad son requisitos fijos en los proyectos. Requisitos fijos en los proyectos predictivos, ¿ok? En los proyectos predictivos son requisitos fijos. Y de alguna u otra manera, lo que sí puedes gestionar y mover por ahí son los recursos, es decir, las personas y las fechas. Recuerden que tenemos un montón de métodos de compresión del cronograma, ¿no? De equilibrio de recursos, de nivelación de recursos, etcétera, que eso ya lo hemos trabajado. Por eso, de alguna manera, en predictivos, lo que tú puedes mover de cierta forma es a las personas y a las fechas, pero lo que no puedes mover por nada, o es muy difícil que lo muevas, tendría que pasar por un proceso de control integrado de cambios, sería el alcance, el costo, la calidad y muchas veces el cronograma mismo cuando hay restricciones de entrega. ¿Sí? ¿Cómo es en Agile? ¿Cómo es en Ágil? Lo que acabamos de hablar es de manera predictiva. ¿Cómo se da en Agile? Los requisitos son móviles, ¿sí? Es decir, son cambiantes. ¿Por qué? Porque tenemos ahí al cliente que está constantemente diciéndonos lo que quiere y lo que no quiere, y eso va cambiando en el tiempo, ¿no? Eso va cambiando en el tiempo. Entonces, nosotros eso no lo tenemos fijo. Ni siquiera sabemos muchas veces cuando empezamos un proyecto ágil cuál va a ser el producto terminado. Pero lo que sí tenemos bien fijo, es los recursos, es decir, las personas que van a trabajar en el proyecto, y tenemos fijos los tiempos de iteración. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Tiempos de iteración.
Recuerden que les mencioné al inicio de que los proyectos ágiles de lo que se trata es de establecer un ritmo de trabajo constante que nos permita estimar cuánto trabajo vamos a poder hacer o en cuánto tiempo vamos a poder realizar un trabajo determinado. Entonces, lo que nosotros hacemos para lograr eso es establecer plazos de tiempo corto de 2 a 4 semanas y asignamos un ritmo de trabajo para 2 o 4 semanas. Decimos, en 4 semanas nosotros podemos completar tanto trabajo, ¿sí? Si tú tienes X de trabajo, lo podemos hacer en 4 semanas. Si tú tienes 2X de trabajo, nosotros lo vamos a poder hacer en 2 iteraciones de 4 semanas, es decir, en 8 semanas. Si tú tienes 5X, nosotros vamos a poder hacer el trabajo en 5 iteraciones de 4 semanas, ¿no? Cada una. Entonces sería 20 semanas. De tal manera de que no es que tengamos la fecha de entrega definida, pero sí tenemos cuánto dura específicamente cada una de esas iteraciones. Entonces, en Agile nosotros trabajamos de esa manera, ¿sí? No sabemos qué es lo que vamos a lograr, pero sí sabemos nuestro ritmo de trabajo, ¿sí? Y también conocemos a nuestro equipo. En Agile, los recursos, es decir, el equipo, es fijo, tiene que trabajar de manera constante, no puede estar moviéndose de un lugar a otro, como por ejemplo en tradicional, que puedes estar haciendo una parte del proyecto y después te llaman a tus funciones de jefe de operaciones y después te llama el área de mantenimiento que ayudes en otras cosas y después regresas al proyecto. No, no puedes estar haciendo eso, ¿sí? En Agile los recursos tienen que ser fijos. Empezamos con un equipo Scrum, por ejemplo, de 8 personas, ya, con esas 8 personas, desde el inicio hasta lo que dure y termine el proyecto, ¿sí? Con esas trabajamos. Entonces, eso es lo que busca Agile, y esa es la gran diferencia. Mientras que en tradicional tenemos requisitos fijos, en definición de Agile, perdón, en Agile tenemos recursos fijos y fechas fijas. No tenemos requisitos fijos. Bien, Agile tiene algunas características importantes que es, digamos, necesario que ustedes conozcan, pero no son exclusivas de Agile. O sea, no quiere decir que solamente en Agile se haga esto y en Predictivo no se haga, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la colaboración como elemento clave. El equipo Agile, el equipo Agile normalmente va a buscar una colaboración entre todos porque todo el equipo es juzgado por el entregable que se presente, no por el rendimiento particular, sino por el entregable que se presente. Entonces, por ende, todos tienen que velar por el trabajo de todos para que las cosas salgan bien y el entregable salga bien, y eso repercute en un beneficio para todos. Entonces, ¿qué quiere decir que en predictivos no hay colaboración? Mentira, en predictivos, dependiendo del tipo de organización, a veces hay muchísima colaboración también, sobre todo en los proyectos que tienen oficinas de dirección de proyectos orientadas a la dirección de proyectos, que básicamente son las PMOs, ¿sí? Las PMOs. Esas instituciones que trabajan a través de PMOs normalmente también son muy colaborativas, pero el detalle está principalmente en que mientras que en predictivo en algunas se da y en otras no se da, en Agile se tiene que dar en todas de manera obligatoria, ¿sí? Porque si no, el rendimiento del equipo cae y el ritmo cae y entonces empiezan los problemas de no cumplir con entregables y empiezan a cerrarse los proyectos por incumplimiento. Bien, ahora sí, la principal característica de las metodologías ágiles es que te permite construir un producto de forma incremental. Lo voy a leer, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes crear algo muy sencillo inicialmente y que vaya siendo enriquecido y incompletado de forma progresiva. No se construirán
como rompecabezas, no se construyen productos como trozos, ¿sí? Por separado y luego se ensambla, sino que se contempla la totalidad desde el principio. Y esto es súper importante. Cuando nosotros hacemos innovación tecnológica, recuerden que les mencioné que nosotros trabajamos primero con una formulación base. ¿Eso qué es? Es un producto muy sencillo inicialmente. Y a partir de esa formulación base empezamos a generar modificaciones que nosotros le llamamos innovación o llamamos mejora continua, pero en realidad lo que estamos haciendo es enriqueciendo y completando de forma progresiva el producto terminado que buscamos obtener. Pero en realidad no es que sepamos desde el inicio cómo nos va a salir el producto final, ¿sí? Sino que empezamos a hacer pruebas para poder llegar a ese producto final. Entonces, se aplica perfectamente, perfectamente a la gestión de proyectos agroalimentarios. ¿Qué otra cosa es característica de las metodologías ágiles? Que se prioriza el lenguaje sencillo, ¿sí? Aquí nosotros no buscamos un gran orador que se pare delante del grupo y diga, bueno, las especificaciones técnicas y esto y lo otro y que no sé qué y no sé cuánto, y se tire 2 horas para decir una cosa. Lo único que necesitamos es alguien que hable claro y directo y lo más corto posible y diga, bien muchachos, hoy hacemos esto, esto y esto. Gracias. Así de sencillo. ¿Sí? No sé si ustedes de repente habrán tenido la oportunidad, y esto no es un tema político ni nada, ¿no? Pero de escuchar a los presidentes Donald Trump y al presidente Vladimir Putin, ¿sí? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente de Rusia, cuando dieron su discurso antes de empezar con sus cuarentenas. El discurso de Donald Trump duró aproximadamente, sin más no recuerdo, cerca de 1 hora y media, casi 2 horas, mientras que el discurso que dio Vladimir Putin duró 14 minutos. Sin embargo, si hablamos de efectividad de políticas de gestión en el tema de salud, lo que hizo Vladimir Putin tuvo mayor eficacia, porque Rusia no se convirtió en una capital de la pandemia, pese a estar ahí nada más de los países que empezaron el contagio, y Estados Unidos, que está en otro continente, se convirtió en la capital de la pandemia internacional. Entonces, ¿de qué sirvió que hable tanto? ¿Sí? A eso voy, ¿no? A eso voy. Muchas veces no es decir tantas cosas, es simplemente decir, necesitamos esto, esto y esto, punto, se acabó, trabaje, listo. Ahora sí hablemos, jóvenes, de las metodologías Scrum. ¿Sí? Las metodologías Scrum, ¿qué significa Scrum para empezar? ¿Ya? Scrum significa melee. Por favor, a ver si alguien, de repente, hay algún aficionado aquí de un deporte que se llama rugby. ¿Han escuchado de ese deporte? ¿Alguien del salón ha escuchado del deporte rugby? ¿O han visto alguna vez, aunque sea de casualidad por ahí, en qué consiste el rugby? Ya, parece que no. Bueno, para poder entender un poco lo que significa Scrum, denme por favor unos 30 segundos, les busco un video rapidito para que ustedes lo puedan ver, porque si no, no vamos a entendernos, ¿ok? Denme un momentito.
Perfecto, ya tengo el enlace, lo voy a colocar en el WhatsApp del grupo. Sí, por favor. El video dura poquísimo, en realidad, dura 2 minutos, si no me equivoco. Sí, 2 minutos. Lo voy a colocar el enlace en el grupo de WhatsApp. Un momentito, está cargando ahorita. Ya. Por favor, entonces son 2:11 de la tarde, 2:13, 2:15, ¿sí? Para que lo puedan ver bien. 2:15, por favor. Regresamos a la sala para poder comentar sobre lo que es la formación Scrum en rugby, ¿ya? Okay, ahí está el video, lo acabo de colocar, por favor. 2:15, volvemos a la sala. Muy bien, jóvenes. Por favor, me comentan si ahora sí quedó claro qué significa Scrum en el rugby. ¿Sí? Me comentan, por favor, en el chat. Pueden tomar el micro también, por ahí vi que quisieron tomar el micro. Por
favor. Sí, profesor, quedó claro. Perfecto, perfecto. Sí, Bien, profesor. excelente, excelente. Bueno, entonces ya estamos un poco en contexto. Estamos un poco en contexto ya de lo que significa Scrum. Pero eso es, digamos, desde el punto de vista del deporte. Ahora, hablemos de qué implica eso en la gestión de proyectos, ¿sí? Implica principalmente un todo cohesionado, ¿sí? Implica una colaboración de todos, porque la debilidad de uno automáticamente debilita la formación de todos, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, el Scrum como metodología ágil para la gestión de proyectos justamente se ampara en los principios del Scrum o Melee en el rugby, ¿sí? En español se dice Melee, en inglés se dice Scrum, pero lo que se hace en realidad es esa formación en el rugby, pues, ¿no? Scrum recibe esa denominación justamente por ampararse en los principios de ello. Ahora, el Scrum tiene tres pilares que realmente parecen muy sencillos, ¿sí? Parecen muy sencillos, pero realmente son muy complicados de manejar desde el punto de vista de la interacción entre personas, ¿sí? En primer lugar, Scrum, en gestión de proyectos ágiles, busca como primer pilar la adaptación, es decir, aceptar el cambio como algo natural, ¿sí? Sin embargo, sabemos que bien, el cliente puede estar en colaboración con ustedes, pero también sabemos que hay clientes y clientes, ¿cierto? Hay clientes y clientes. Si alguno de ustedes ha trabajado tal vez en alguna agencia o institución de call center, por ejemplo, o alguno de ustedes tiene algún familiar que haya trabajado en algún call center, sobre todo de alguna empresa telefónica, entenderá lo que le estoy diciendo, ¿no? Estos trabajos de atención al cliente son súper estresantes por la sencilla razón de que a veces el cliente llama de frente a gritarte, ¿no? O llama a pedirte algo que ni él mismo sabe qué es lo que quiere, y tú tienes que adaptarte y aceptar ese cambio. Y bueno, hasta cierto punto puedes gestionarlo, ¿no? Gestionar esa expectativa, gestionar esa necesidad. Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio, es adaptación al cambio con todas las implicancias del cambio, ¿sí? Todas las implicancias del cambio. A veces, cuando estamos desarrollando este tipo de proyectos, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de la industria alimentaria. A mí me pasó en un proyecto empresarial personal que tuve hace algunos años, que desarrollé un producto de muy buena calidad, ¿sí? Desarrollé un producto de muy buena calidad, con una muy buena presentación, ¿sí? Sin embargo, un sector de mis clientes, específicamente dos de mis clientes más importantes, me solicitaron un cambio en mi proyecto, un cambio en el envase, ¿sí? Querían que lo que yo les estaba ofreciendo en un material biodegradable, de muy buena apariencia y calidad, ¿no? De mucha seguridad y de bajo costo, querían que cambie el envase por un envase de vidrio, que guarde las mismas características de presentación, pero que sea de vidrio. Y con eso querían que yo les venda el producto al mismo precio, ¿no? Y obviamente eran dos clientes muy importantes, muy importantes. Hice la consideración, evalué los ajustes, evalué los costos, evalué muchas cosas y iba a haber una repercusión en los costos definitivamente,
Pero lo mejor que puedes hacer en esos casos, y eso ya para que les quede de experiencia a ustedes, es mostrarle el impacto de los cambios al cliente, ¿sí? Entonces, cuando yo se lo mostré, es cierto, el producto se veía muy bien, pero realmente no había mucha diferencia entre las dos presentaciones, entre la que ya teníamos y la nueva. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que la nueva presentación que ellos me pidieron de vidrio era más pesada y era más frágil, ¿no? Y la que yo les había proporcionado no era tan frágil y no era tan pesada, era muy ligera. En tercer lugar, el tema de la vida útil. Ellos se ampararon mucho en pedirme envase de vidrio porque decían que iba a prolongar más la vida útil de mi producto y yo les aseguré que no. Entonces, lo único que me quedó hacer son pruebas aceleradas de vida útil, que seguramente en algún momento ya les enseñaremos cómo hacerlo. Cuando hice esto, me di cuenta de que la vida útil ni siquiera se mantenía, sino que se reducía por la fragilidad del producto a las, la radiación de la misma luz solar. Se degradaba porque el vidrio dejaba pasar aparentemente mayor cantidad de radiación. En resumidas cuentas, si yo aceptaba ese cambio, iba a deteriorar la calidad de mi producto. Pero como yo no soy el dueño del producto porque él es mi cliente, entonces lo que yo hice fue mostrarle los dos escenarios, ¿no? Yo te puedo dar los dos, ¿no? Pero eso sí, tienes que saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, desde ese punto de vista, adaptación no implica necesariamente aceptar todo lo que te dicen, sino más bien saber gestionarlo, ¿sí? Es todo un mundo, ¿ok? Ese es el primer pilar. Ahora vamos con la inspección. En Scrum, el equipo se autogestiona, ¿sí? No vas a tener a un jefe que te va a estar supervisando tu trabajo. Tú tienes que hacerte tus propias auditorías, tu propio control de calidad y tienes que garantizar, porque va firmado, que lo que tú estás haciendo es de óptima calidad y que cumple con todas las especificaciones que se te ha solicitado que hagas el producto. Tienes que firmarlo, o sea, es un compromiso. Entonces, nadie te va a vigilar. Tú estás firmando prácticamente una declaración jurada de que lo que estás haciendo realmente cumple con todas las expectativas y especificaciones. Y no solamente eso, sino que tú mismo has verificado que eso se da, que eso se está cumpliendo en tu propio trabajo, ¿sí? Y cualquier no conformidad que encuentres, también tienes tú mismo que gestionarla y corregirla. Entonces, es un mundo también el tema de la inspección en el Scrum. Pero lo más complicado de todo, de los pilares del Scrum, es la transparencia. Aquí sí, jóvenes, aquí sí, en este pilar de transparencia es donde nacen todos los conflictos que pueden existir dentro de un grupo Scrum. ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, quiero por favor que levanten la mano 3 voluntarios para tomarlos en el ejemplo. 3 voluntarios. Levanten la mano, por favor. No van a decir nada, solamente quiero tomar sus nombres para el ejemplo. Ya, profesor. Ya, tenemos a Alexis, tenemos a Sarita y a Herly. Perfecto. Bien, por favor, antes de lo que voy a decir, les pido una disculpa porque de repente
no quiero herir susceptibilidades, ¿ya? Pero con lo que voy a decir, no es que necesariamente se dé así en la situación que ustedes pasan en su trabajo ahí en el instituto, en los trabajos que les dejan, pero sí lo voy a tomar como un ejemplo exagerado para explicar en qué consiste la transparencia, ¿de acuerdo? Bien, el Scrum, jóvenes, trabaja con algo que se llama, aquí lo voy a poner, coubicación. ¿Qué es eso, profesor? Es lo que justamente ahorita no podemos hacer, es decir, reunirnos para gestionar trabajo, ¿sí? Nosotros ahora estamos trabajando con trabajo remoto, vale la redundancia la palabra trabajo, pero el Scrum trabaja en coubicación, todos metidos en una oficina o todos metidos en un laboratorio, ¿sí? Todos juntos. Ahora, vamos a asumir que tenemos a Sarita, a Herly y a Alexis, ¿sí? Los tres son miembros del equipo de desarrollo, ¿ya? Equipo de desarrollo Scrum, ¿sí? Ellos conforman el equipo de desarrollo Scrum y pues yo les doy, qué sé yo, vamos a hablar de un proyecto Scrum para, qué sé yo, para procesos de frutas, ¿ya? Y yo como patrocinador o como dueño del producto, les digo, necesito 3 juegos de diapositivas referentes a metodologías ágiles para procesar néctar, por ejemplo. ¿Ya? 3 juegos de diapositivas. Y les doy un plazo. Tienen 5 horas para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes inmediatamente lo que van a hacer es autoorganizarse y decir, ya, Sarita, tú haces una, Kerly hace otra, y Alexis hace una también, ¿cierto? Se reparten el trabajo, pero están todos en el mismo lugar, están trabajando, armando sus diapositivas, y entonces, por ahí, a Herly se le ocurre salir a comprar, de repente, una galleta, ¿no? ¿Sí? Ojo, ya pasaron 4 horas con 15 minutos. ¿Ok? Ya pasaron 4 horas con 15 minutos. Los trabajos están bien avanzados ya. Y a Herly se le ocurre salir a comprar una galleta porque ya, pues, después de más de 4 horas de trabajo, da cierta hambre, ¿no? Al momento de salir, Herly se da cuenta de que Alexis ha hecho el trabajo con algunos errores. Para Herly, ¿eh? Porque Alexis puede pensar que él está haciendo el trabajo bien, pero según Herly dice que hay algunos errores. ¿Ok? Entonces, Herly viene amablemente y le dice, Alexis, hay que revisar los trabajos. ¿Ok? Entonces, Alexis y Herly se sientan y empiezan a revisar el trabajo que ha estado haciendo Alexis y efectivamente descubren por ahí algunas cositas que había que mejorar y mejoran el trabajo. Entonces, ya que hicieron eso, también revisan el de Herly y también hacen otras mejoras. ¿Ok? Entonces, 2 de los entregables ya están mejorados. ¿Sí? Ahora, falta 15 minutos para que se cumplan las 5 horas. Y viene Sarita y les dice, quiero ver su trabajo. ¿Sí? Les dice, quiero ver su trabajo.
Sarita revisa el trabajo y llega a la conclusión de que todo está mal. Y ella, por su lado, ya hizo los 3 juegos de diapositivas. Entonces, Sarita lo que hace es borrar el trabajo de Alexis y de Herly, presenta lo que ella ha hecho y se cumplen las 5 horas, llega el patrocinador y obviamente lo que voy a encontrar como patrocinador es que se van a estar agarrando de los pelos probablemente entre los 3 o estén en una discusión bastante acalorada porque no se respetaron los trabajos de todos los miembros. ¿Ok? Entonces, yo les he puesto un ejemplo exagerado, ¿sí? Pero transparencia en Scrum significa que todos tienen acceso y autoridad para gestionar el trabajo de todos. Porque a las finales, el entregable los va a afectar a todos. Y por ende, entre todos, tienen que supervisar su propio trabajo y no puede haber secretos. ¿Sí? No puede haber secretos. ¿Qué es lo que va a generar esto? Algo que se llama conflicto. Los conflictos son la razón de la mayor cantidad de problemas que se tiene en un equipo Scrum. ¿De acuerdo? ¿Se entendió a lo que se refiere transparencia? Por favor, levanten la mano. Levanten la mano si se entendió. Sí, profesor. Ok. Gracias. Perfecto. Transparencia significa que todos tienen acceso al trabajo de todos y también autoridad sobre el trabajo de todos. Por eso es que los equipos se autogestionan, por eso es que se autocontrolan, por eso es que tienen que gestionar el cambio, tienen que adaptarse, etcétera. Entonces, estamos hablando ahora sí de muchas razones por las cuales Scrum prefiere enfocarse en las personas y no tanto en los procesos, porque en realidad los problemas van a venir de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios de Scrum? ¿Sí? Inspección y adaptación es uno de los principios de Scrum y para poder entender esto, ¿sí? Para poder entender esto, les voy a dejar ahorita mismo un ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un nuevo término aquí que aparece, el término sprint, ¿ya? Y para que ustedes entiendan lo que es el sprint, necesito hacer una pequeña dinámica con ustedes, ¿sí? Pero ojo, esta dinámica tienen que cumplirla según lo que yo les diga, por favor, ¿sí? El compromiso de poder realizar esta dinámica es que todos cumplan con lo que les he pedido. No importa, así se caiga el cielo o truene la tierra, tienen que cumplir con lo que les voy a decir, porque es parte del ejercicio. Si no, no me van a entender lo que es un sprint y por ende todo lo que viene hacia adelante tampoco lo van a entender. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Hagamos la dinámica entonces, ¿ya? En este momento yo me voy a poner en los zapatos de un cliente, ¿ya? Y ustedes que tienen sus propios grupos ya, ustedes ya tienen sus grupos asignados, van a desarrollar lo que yo les pida, ¿ok? Van a desarrollar lo que yo les pida. Entonces, asumiendo que yo les voy a pagar por esto que les voy a pedir, ¿sí? Quiero que me elaboren una presentación de 5 diapositivas, referentes
a la vacuna del COVID-19 son las 2:35. Para las 2:50 de la tarde. ¿Ok? Listo. Quiero que me elaboren una presentación de 5 diapositivas referentes a la vacuna del COVID-19 para las 2:50. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Háganlo ahorita mismo a las 2:50 en punto. Todos tienen que estar subiendo sus presentaciones en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? En el grupo de WhatsApp. Si se retrasan 1 minuto, ya no vale. ¿Ok? 2:50 en punto. Manos a la obra y adelante, jóvenes. ¿Ya? Adelante.
Listo, muchachos. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Por favor, terminen de hacer sus envíos. Ya veo dos grupos que han mandado ya. A ver, por favor, hagan sus envíos. De lo contrario, no vamos a poder completar la dinámica. Ok. Listo. De acuerdo, jóvenes, de acuerdo. Bien, ahora sí, les voy a hacer una pregunta a todos, por favor. Sí, he visto por ahí algunos grupos que no han completado 5 diapositivas, han hecho solo 4. He visto también algunos que han hecho 7, pero han hecho las diapositivas de un tema que no les he pedido. Les he pedido información de la vacuna y me han puesto recomendaciones de lavarse las manos y eso, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿a qué quiero ir? Les hago una pregunta primero. ¿Les pareció que el tiempo fue suficiente? A ver, por favor, respóndanme los que han desarrollado el trabajo. ¿Qué les pareció el tiempo? Muy poco. Ok, por cierto. Ok. Listo. Tiempo Pregunta. bastante corto, profesor, porque no te da tiempo ni para leer la información que vas a poner. Exacto. Ahora yo les pregunto, aún así, siendo el tiempo corto y todo, ustedes han enviado un entregable, ¿cierto? Pregunta para cualquiera de los grupos. ¿Han cumplido con su entregable? Y yo en algún momento les dije cómo tenían que hacer el trabajo. Yo les dije cómo lo tenían que hacer o simplemente les dije hagan esto y ya. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Porque yo solamente les he dicho háganme 5 diapositivas de este tema. Exacto, yo no les he dicho cómo hacerlo, como nos dice Elmer. Sin embargo, probablemente, y quiero ahora sí la participación de los grupos, se han tenido que organizar de alguna manera para cumplir con el entregable, ¿sí o no? Sí, profesor, mediante llamada telefónica con uno de mis compañeros me he coordinado y para poder hacer el trabajo. Bien. A ver, otro grupo, por favor, que haya realizado el trabajo también mediante alguna coordinación. Usted dijo que en grupo. Sí, en grupo quedamos, Alex. ¿Tú lo has hecho solo? Ok. ¿Algún integrante de los otros grupos que han enviado sus trabajos que nos pueda comentar cómo es que se organizaron? Kerly, ¿cómo se organizó tu grupo?
Kerly. Ya. Kerly, si tienes problemas con el audio, puedes escribir. ¿Cómo fue que realizaron el trabajo en tu grupo? ¿Algún otro integrante del grupo de Herli, por favor? Ah, ok, he visto que él lo ha hecho solo también, al igual que Alexis. Bueno, hablé claramente que era en grupo, ¿no? Bien, jóvenes. En todo caso, Elfer, coméntame, ¿quién hizo la llamada en tu grupo? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí, cuando bien nos dejó el trabajo, como tenemos un grupo de WhatsApp, todos los compañeros que estamos del grupo de trabajo, tomé la captura de pantalla, envié al grupo, de esto se va a trabajar. Entonces hice la llamada a conferencia a través llamada telefónica para poder avanzar con el trabajo. Me pasaron sus nombres en WhatsApp y para poder avanzar con el trabajo ellos me decían, me pasaban el link donde puedo encontrar tal información para poder poner en las diapositivas. Perfecto, Elfer. Entonces tú has sido la persona que ha hecho la coordinación en tu grupo. Y los integrantes de tu grupo te han pasado la información. Se podría decir que sí, ¿no? Pero todos hemos aportado algo para poner en las diapositivas. Claro, me refiero a que siempre, y seguramente ustedes no me dejarán mentir, siempre hay alguien que tiene que tomar la iniciativa de hacer las coordinaciones. No necesariamente hacer todo el trabajo, sino más bien ordenar al equipo para que puedan abastecer la información necesaria para realizar el trabajo. Ahora, jóvenes, lo que acabamos de hacer en este momento se llama sprint. ¿Ok? Es un sprint muy corto el que hemos trabajado, un sprint de 15 minutos, ¿sí? Es un sprint de 15 minutos el que hemos trabajado, pero básicamente es eso, ¿sí? Hay un trabajo que realizar, se asigna un tiempo, se asignan recursos, es decir, personas, ¿sí? Y se otorgan al final de ese tiempo entregables. ¿De acuerdo? Lo normal en el Scrum es que nosotros trabajemos con sprint de 2 a 4 semanas. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Ahora les voy a digamos, a aclarar un poco debido al ejercicio que acabamos de hacer. Elfer, por favor, respóndeme la siguiente pregunta. Si yo les hubiera pedido no 5 diapositivas, sino 7 diapositivas, ¿tú crees que hubieran podido cumplir? Posiblemente por el tiempo que nos ha dado, las 7 diapositivas no se podrían cumplir, profesor, porque a las justas en lo que es hemos terminado las 5 diapositivas ya con el tiempo, digamos, en contra, que no nos daba la posibilidad de trabajar rápido y las 7 diapositivas De acuerdo, perfecto, terminarlo. perfecto. Bueno, es mi punto de vista y de ver. Perfecto, Elfer. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si no se hubieran, porque me imagino que el mayor tiempo que se han demorado es para hacer la coordinación, ¿cierto? ¿O me equivoco, Elfer? Sí, un poquito de eso, creo que fue una demora de 2 minutos para repartir, tú haces esto, tú haces el otro y ya ahí es un poquito el tiempo que se te va, pero luego ya ha habido fluencia, entendimiento entre todo el grupo y hemos podido avanzar.
Perfecto, perfecto. Entonces, de repente tú me podrías decir que si descontamos esos 2 minutos del tiempo, han tenido ustedes que realizar el trabajo en no 15 minutos, sino 13 minutos, ¿no? ¿Cómo, profesor? El último no lo escuché por un ruido que hay acá afuera que están descargando material. Te decía, quiere decir que de trabajo efectivo, ustedes han empleado 13 minutos y 2 minutos para coordinar. Sí, Ya. ¿Qué pasaría si yo te digo, complétame las 7 diapositivas, pero no en 15 minutos, sino en 17 minutos? ¿Lo podrían hacer? si es que hay una coordinación fluida en el grupo y avanzamos, hay una coordinación más rápida, sí se podría cumplir. Un objetivo que nosotros mismos nos fijamos y que tenemos que cumplir, sí lo podríamos cumplir, por si hay una más coordinación más rápida, coordinación en el grupo se podría cumplir. Perfecto, perfecto. Ahora te cambio un poco la pregunta. Si yo te pido 20 diapositivas en los 15 minutos, ¿lo podrán hacer? 20 diapositivas en los 15 minutos sería referente al según el tema que tenemos que realizar, porque tenemos que un poquito investigar también, porque para poder poner un tema que sea entendible en las diapositivas. Y en todo caso, si es un tema desconocido, para nosotros tenemos que investigar y sería un poco difícil completar y llegar a la meta de las 20 diapositivas. Claro, por eso, si yo hoy día les hubiera dicho, así con el trabajo que han hecho, ¿no? Si yo no les hubiera dicho háganme 5 diapositivas y les hubiera dicho háganme 20 diapositivas en ese tiempo, ¿lo hubieran hecho sí o no? De acuerdo a lo que es la vacuna del COVID-19, en 15 minutos, las 20 diapositivas, se, ya si hubiéramos tenido la información, No, sí no, lo Elfer, ¿sí o no? ¿Lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho? sinceramente no hubiéramos logrado, profesor. Perfecto. Y si les dijera 50 diapositivas, peor, ¿cierto? Ya, sin palabras. Exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar, jóvenes? ¿A qué quiero llegar? Que nosotros manejamos estos tiempos cortos, que en este caso para nosotros ha sido 15 minutos, pues, ¿no? Pero para un proyecto pueden ser 2 a 4 semanas, para poder saber cuánto vamos a poder hacer de trabajo, ¿sí? Ustedes, sin darse cuenta, ya me mencionaron un punto muy importante, que es el latido de su equipo. ¿Qué es el latido de su equipo? Quiere decir, es la cantidad de trabajo de manera constante que ustedes pueden asumir cumpliendo con los entregables en un periodo de tiempo. Ese es el latido de su equipo, que es súper importante en el Scrum, ¿sí? Porque muchas veces los proyectos que entran a Scrum tienen miles de especificaciones, miles de requerimientos. Y yo no puedo tomar las 1000 especificaciones y trabajarlas dentro de 2 o 4 semanas, ¿sí? A eso es a lo que voy. Entonces, el trabajo es limitado, la capacidad de trabajo del equipo en su conjunto es limitada. Y por eso es que nosotros establecemos sprints. ¿Qué son los sprints? Periodos de tiempo programados como si fueran unidades de medida para el equipo que nosotros vamos a requerir para poder completar un trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo o una especificación que me va a tomar 10 sprints y mi sprint dura 4 semanas, quiere decir que me voy a demorar 40 semanas en terminar, ¿cierto? Son unidades de trabajo pequeñas, ¿sí? 40
semanas en terminar, lo que equivaldría a 10 sprints. Unidades de tiempo nada más, ¿sí? En Scrum se maneja las unidades de tiempo en sprints, ¿ok? Pero también es importante saber priorizar los sprints. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, si tenemos una serie de funcionalidades que debemos añadir al producto, por ejemplo, necesitamos que sea un producto dietético, que no tenga sacarosa, que no tenga conservantes, que no tenga gelificantes, que no tenga colorantes, que esté en un envase biodegradable, pero que se pueda someter a tratamientos térmicos elevados, etcétera, 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 de especificaciones y requerimientos para el producto. Si nosotros lo trabajamos todo en bloque, lo que vamos a conseguir es abrumarnos con el trabajo y no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la lista de especificaciones y se prioriza. Ahí está el otro principio de Scrum. Los requisitos perfectamente priorizados deben reflejar el valor del negocio o, en este caso, el valor agregado que se le está dando al producto, ¿sí? Debemos priorizar. Por ejemplo, ¿qué será más importante para el producto? ¿Hacer que su vida útil se prolongue o cambiarle la etiqueta? ¿Qué será más importante para el valor que se le está agregando? Probablemente que su vida útil sea más estable, más prolongada, pues, ¿no? Entonces, de esa manera se van priorizando las características. Los equipos, como ya lo vimos en el ejemplo también, Elfer nos mencionaba, él tomó la posta, digámoslo así, y convocó a su equipo y entre todos empezaron a trabajar. Eso es claro que han tenido que realizar autoorganización y colaboración. Gestiona a sí mismo. Como les decía, yo en ningún momento les dije a ustedes, el trabajo lo tienen que hacer de esta manera. Sin embargo, todos eran responsables del resultado, que era el entregable. En este caso, para que un equipo Scrum funcione de manera autoorganizada, debe haber una alta colaboración y espíritu de equipo dentro de la organización Scrum, ¿ok? Y otro principio súper importante es mantener el latido. Es decir, mantener un ritmo que dirija el desarrollo de los trabajos que se pueden realizar en el proyecto. Es muy importante para poder mantener el latido que todos los miembros del equipo se encuentren comprometidos con los objetivos del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos desmotivamos o generamos conflictos dentro del equipo, vamos a reducir este ritmo y por ende el latido no se va a mantener y el trabajo a manera de Scrum va a ser prácticamente, no diría innecesario, sino improductivo, ¿sí? Entonces, a través de este ejemplo que acabamos de hacer, podemos entender qué es autoorganización, qué es mantener el latido. Si yo les dijera al grupo de Elfer, ya, se han demorado 15 minutos en hacer 5 diapositivas. Necesito, por favor, que me hagan 30 diapositivas. ¿Cuántos minutos se van a demorar? Entonces, lo que van a hacer ellos es calcular el latido en cada tiempo de 15 minutos y lo van a extrapolar hacia la cantidad de trabajo que hay que hacer. Y entonces me darán un tiempo estimado de cuánto se van a demorar. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace en los equipos Scrum. Y por eso es que era tan importante que todos los grupos envíen sus diapositivas, pero como no ha sido así, obviamente los que sí han enviado sus diapositivas, bien o mal, van a tener su puntaje adicional. Sobre todo el grupo de Elfer, que ha podido hacer la coordinación para poder, dejar entender los principios del Scrum, ¿no? Ahora sí, hablemos un poco de los roles y con esto vamos a cerrar esta sesión.
Lo otro lo vamos a dejar para la siguiente sesión. En la tarde, por favor, el grupo de Daniela y Suiza tiene, o más tarde tiene que exponer, y aparte les voy a hablar sobre el trabajo final de innovación, y este juego de diapositivas lo terminamos de desarrollar la siguiente clase, ¿ya? Sin ningún problema. Hablemos un poco del equipo Scrum. Dentro de la dinámica que hemos realizado, ustedes han formado un equipo Scrum. Resulta que hay personas que están involucradas directamente en el desarrollo de proyectos ágiles bajo Scrum, y son estos 4, digamos, stakeholders, ¿sí? ¿Cuáles son? En primer lugar, el cliente, ¿sí? El cliente es un stakeholder relacionado directamente porque es la persona o es el grupo de personas que van a patrocinar económicamente el producto o el proyecto, ¿sí? Entonces, los clientes básicamente, los clientes básicamente van a asumir un rol de interesados directos con el proyecto, pero lamentablemente muchas veces, y para eso les voy a poner un ejemplo rápido, muchas veces el cliente no sabe absolutamente nada de lo que está pidiendo. Por ejemplo, ocurre mucho en las empresas que brindan servicio de maquila. Un servicio de maquila es un servicio de tercerización de la producción, que por ejemplo, viene por ahí este fulanito de tal y se me acerca a mi empresa y me dice, oye, quiero por favor que me prepares un lote de 1000 yogures, ¿no? Un lote de 1000 yogures. Y entonces tú prácticamente le dices, ya, perfecto, yo lo puedo hacer, que eso que el otro, ¿no? Y esta persona que te está pidiendo los 1000 yogures, él no se los va a tomar todos, él probablemente los va a comercializar. Sin embargo, cuando tú le preguntas, ¿qué tipo de yogur? No, yo no sé nada, yo soy vendedor, te dice, ¿no? Ustedes háganlo nomás y me dan mi yogur. Entonces, muchas veces, dentro de la organización ya, o sea, el cliente es un externo, dentro de la organización necesitamos a una persona que pueda identificar estas expectativas, estos requerimientos de los clientes y los transforme en especificaciones o requisitos para el proyecto. Esta persona que viene a ser un representante del cliente dentro del equipo Scrum se llama Product Owner, que es básicamente la que asigna las especificaciones del producto que se necesitan, pues, ¿no? En este caso, el que les ha puesto el tiempo y les ha puesto las especificaciones como Product Owner he sido yo, ¿sí? Yo estoy como dueño de producto para la solicitud que les acabo de hacer. Dentro del trabajo que han realizado, siempre hay una persona que se encarga de hacer las coordinaciones, de velar que todo el equipo trabaje en conjunto, de poder retirar algunos obstáculos del camino, y a esa persona se le llama Scrum Master. A esta persona normalmente se le otorga autoridad de poder hacer coaching dentro del equipo para evitar los conflictos que ya habíamos mencionado que pasaban siempre. En este caso, en el grupo de Elfer, él ha sido el Scrum Master, ¿sí? Yo he sido el Product Owner y los demás miembros de su equipo han sido el equipo de desarrollo, los que han participado integrando funcionalidades o integrando información al proyecto, ¿sí? Entonces, jóvenes, esos son los roles. Tenemos al Product Owner o dueño de producto, al Scrum Master y tenemos al Team Development o equipo de desarrollo. Bien, jóvenes, entonces ya estamos en tiempo, ustedes tienen que irse a otra clase en este momento, vamos a dejarlo ahí. Yo les agradezco por su atención y por favor nos encontramos más tarde en el curso de procesos de frutas para las exposiciones y para hablar un poco del trabajo final. Listo, jóvenes, nos vemos más tarde, cuídense, gracias.